Hola a todos los amigos de mi canal. Hoy tocaremos nuevamente el tema de planificación del entrenamiento en fútbol, segunda parte, principalmente el control de la carga, que es un componente fundamental para una buena planificación. Cuando hablamos de control de la carga en nuestro modelo de planificación, nosotros tenemos que considerar por lo menos tres variables que son muy importantes. Lo primero es que el control de la carga nos va a permitir a nosotros conocer el impacto de nuestros ejercicios y de nuestra planificación sobre el organismo de nuestros jugadores. Es decir, vamos a poder conocer qué está pasando adentro del organismo de ellos. Lo segundo es que también nos permite una organización a corto y a largo plazo, porque nos va a permitir ordenar las cargas de entrenamiento dependiendo cómo la vayan asimilando orgánicamente nuestros jugadores. Y lo tercero es poder hacer una buena nivelación durante la temporada. Y esto nos permite manejar las ondulaciones de la planificación para poder ir variando y dosificando las cargas de entrenamiento para todos. Uno de los métodos para controlar y analizar la carga más utilizados hoy en día en el fútbol es el análisis por GPS. En este caso estoy mostrando un microciclo competitivo de mi trabajo donde se han monitoreado distintas actividades con GPS, tanto en la frecuencia cardíaca que obtienen los jugadores como en la cantidad de kilómetros que recorren y también las velocidades que alcanzan. Nosotros podemos ver que el promedio se está corriendo aproximadamente de 6 a 7 kilómetros por día. Ese es el volumen promedio diario que hemos estimado para nuestro control del entrenamiento. Pero eso hay que asociarlo a las velocidades que se ejecutan cada tarea y asociarlo también a la sumatoria de volúmenes semanales y también volúmenes mensuales. Acá les muestro algunas gráficas de lo que hemos hecho, donde vemos que principalmente los días miércoles y jueves son los días de más volumen en cuanto a distancia, pero también tenemos graficada la intensidad a la que se recorre, puesto que las frecuencias cardíacas se ven reflejadas también dependiendo de la cantidad de volumen realizado durante el día. Las evaluaciones con GPS consta de un análisis de frecuencia cardíaca y también el reloj va captando las distancias, las velocidades y los lugares por los que se mueve el deportista. Acá, por ejemplo, podemos ver un análisis de cómo nuestros jugadores se van moviendo durante el campo de juego. Esto se llama mapa de recorrido. Podemos ver también el ritmo de carrera y otras variables muy importantes. Por ejemplo, la velocidad a la que se va a mover nuestro deportista. En este caso, nuestro jugador se movió a una velocidad máxima de 11,7 millas por hora. Y en este ejercicio, en este juego, recorrió una distancia de 0,81 millas, ya que fue un juego de espacio reducido con un tema en particular. Ahora vamos a ver cómo se movió cuando se hizo fútbol. Nosotros vamos a ver su mapa de recorrido. Este jugador es un volante y vemos que las velocidades también fueron manejándose de distinta manera dependiendo su posición. Acá solamente se hizo aproximadamente de 20 a 25 minutos de fútbol, donde el jugador toma sus propias decisiones y puede ir variando las acciones puntuales que él decide durante el juego. Si vemos un poco más abajo la velocidad y la distancia que recorrió, vemos que en la actividad de 23 minutos recorrió una velocidad máxima de 15 millas por hora. Fue lo máximo que alcanzó. Y la distancia que logró cubrir en esos 23 minutos fueron de 1,68 millas recorridas. El tiempo fueron 23 minutos 50. Pero no siempre tenemos la posibilidad de analizar con GPS las cargas de entrenamiento. Pero no por eso vamos a tener que dejar de hacerlo. Y para ello te vamos a mostrar una fórmula propuesta por Jean Solé en el año 2006, donde muestra que se puede controlar la carga con algunos elementos bastante sencillos. Por ejemplo, tenemos la fórmula propuesta que significa unidades de carga. Y para las unidades de carga tú necesitas estimar el volumen de tiempo que vas a trabajar en minutos, considerando las pausas y considerando el tiempo efectivo de trabajo. Todo eso lo tienes que multiplicar por la frecuencia cardíaca media que presenten tus deportistas, y aquí sí necesitas un monitor de frecuencia cardíaca, o si no lo tienes, poder tomar la frecuencia cardíaca con pulso carotidio. Y también te dice que debes multiplicarlo por el índice de especificidad. Ya vamos a ver lo que es esto. Dividido por una constante que es 500. Esta fórmula, si nosotros la aplicamos
a las tareas que vamos a ejecutar durante el día o durante la semana o durante tu microciclo, podemos ver que hay que asimilarla a un índice en particular. Y Ian Soleno te dice que dependiendo del nivel de especificidad de tu tarea, vas a tener que asociar un valor para ese índice de especificidad. Cuando una tarea que tú realizas de carácter general, que es una tarea que tiene poca relevancia o poca especificidad con tu deporte, quiere decir que es una tarea que va a aproximar una capacidad física básica para poder desarrollar posteriormente otras mucho más específicas, tiene un índice de intensidad 0,4. Por lo tanto, tu deportista acá, en ese tipo de tareas, debieras colocar 0,4 para él. Cuando ocupamos tareas de carácter dirigido, que son aspectos necesarios para un puesto específico, o cualidades donde no hay mucha toma de decisiones, pero sí es un poco más real, movimientos por ejemplo como desplazamientos con cambio de dirección, algunos frenos y aceleraciones, vas a tener que subir su índice de intensidad. Por lo tanto va a ser 0,6. Cuando ya ocupamos algunas tareas de carácter especial, donde se empiezan a involucrar aspectos técnico-tácticos y se empiezan a integrar tomas de decisiones, sube su nivel de intensidad a 0,8. Y finalmente cuando realizas tareas de carácter competitivo, que son tareas muy similares a la práctica real de la competencia, donde incluso puedes superar algunas demandas fisiológicas del mismo juego, y además involucras una toma de decisión bastante alta, tu índice de especificidad y de intensidad debe subir a 0,9. Entonces va a depender del tipo de tarea que tú elijas, el índice que vayas a colocar en esta parte de la ecuación. La frecuencia cardíaca media la vas a obtener con tu monitoreo de frecuencia con algún monitor, y el volumen lo vas a tener solamente contando el tiempo total de trabajo incluidas las pausas. Solamente esto es necesario para poder empezar a controlar la carga del entrenamiento. Si vamos nuevamente al modelo propuesto por Francisco Seirulo para la planificación de deportes colectivos, nosotros en el video número 1 de planificación del entrenamiento, vemos que hay distintas curvas que hay que respetar durante la semana. Para ello, muestro acá un microciclo competitivo que hemos realizado en alguna oportunidad, donde el día martes tenemos distintas tareas. Lo que está acá en color gris es las tareas de entrada en calor, lo que está en color verde es el estímulo físico principal, y lo que está en color rojo es el estímulo técnico-táctico principal. Finalmente tenemos una vuelta a la calma. Todos los aspectos están colocados con sus respectivos tiempos y su respectivo objetivo a trabajar. Vamos a ver cómo podemos aplicar la fórmula para poder tener un buen control de la carga. El día martes, nosotros vamos a ocupar una tarea de entrada en calor con un índice de especificidad 0,4, es decir, una tarea bastante general. La frecuencia cardíaca media que nos dio fue de 110 latidos por minuto y esto lo realizamos por un tiempo total de 20 minutos. Si colocamos esas variables dentro de la ecuación nos da un total de unidades de carga de 1,76, solamente para la tarea número 1 que fue la entrada en calor. Hicimos lo mismo con la tarea número 2, con el estímulo físico-técnico, donde el índice de especificidad subió, las frecuencias cardíacas también fueron más altas y el tiempo también fue más alto. Eso nos da un total de unidades de carga para esa tarea de 4,8. La tarea técnico-táctico del día martes involucraba aspectos que era relevante la toma de decisiones, por lo tanto el índice debió subir a 0,9. Las frecuencias cardíacas también se elevaron, se trabajó durante 20 minutos de tipo de tarea y eso nos da un total de 6,1 unidades de carga. La vuelta a la calma la consideramos con 0,4 unidades de carga total. Si hacemos la sumatoria, eso nos da el día martes un total de 13,1 unidades de carga. Las tareas que nosotros realizamos están acá, donde la tarea número 1 fue un rondo bastante sencillo, donde había que tocar el balón y moverse en espacio libre. La tarea número 2 eran trabajos de resistencia anaeróbica láctica, donde se realizaron algunos sprints con y sin balón, sprint de 80 metros, donde los tiempos eran de 1 minuto 45 en idas y vueltas, con pausa de 1 minuto. Esa tarea que cumplía un objetivo de resistencia anaeróbica láctica debía estimular y desarrollar la fuente energética de la glicólisis. Y después en el estímulo técnico-táctico nosotros hicimos un juego de 3 contra 3, donde aquí sí hay mucha toma de decisiones, hay acá defensa y ataque, hay posesión y recuperación, estímulos que
van a también a desarrollar el modelo de juego que proponga tu equipo. Este tipo de tarea nos dio un volumen total del día martes de 13,1. Se hizo lo mismo con el día miércoles, donde tú puedes ver a tu derecha los volúmenes realizados y las unidades de carga y el índice que se ocupó en tareas algo similares. La entrada en calor también fue un juego de rondos donde había que tocar y moverse al espacio, pero ya se empezó a trabajar otras capacidades físicas. En este caso se trabajó la fuerza de carácter activo o explosivo, donde había estimulación de fibras rápidas, principalmente las fibras tipo 2A y 2X, que son de contracción de reclutamiento rápido. Y el estímulo técnico táctico se hizo con un método de resistencia iterativa para mejorar las transiciones aeróbicas y anaeróbicas. Esto se hizo en equipos de 2 contra 2, donde dependiendo las características del juego tenían que cambiar en el lugar de la portería que se hacía el gol. Todo esto nos dio a nosotros un índice de unidades de carga para el día miércoles de 13,9. El día jueves, si tú te fijas, sube el índice de intensidad o las unidades de carga se elevan un poco más, nos dio un total de 15,2 porque las tareas que se ocuparon fueron un poco más específicas. Para la entrada en calor se realizó un trabajo de enlace y de pase, donde habían algunos elementos coordinativos y algunos elementos como los skipping, aceleraciones y cambios de dirección. Después se trabajó en el estímulo físico principal, manifestaciones reactivas de fuerza, donde se hace hincapié en los componentes elásticos. Y finalmente se hizo un trabajo de 7 contra 7 más porteros, donde se desarrolla el ataque por la banda y donde se desarrolla también la posesión y la recuperación. Al final también la vuelta a la calma se considera y eso nos dio un volumen de intensidad de 15,2. Como ya ves, la intensidad va siendo más alta cada día. Finalmente el día viernes la intensidad se mantiene en 13,5, tiende a bajar un poco y ya vas a ver el por qué. La entrada en calor fue otro sistema de enlace-pase. Las tareas de estímulo físico principal fueron estimulación de fibras muy rápida, donde había estímulos de velocidad de reacción. Y la tarea principal fue ver algunas variantes en el juego de fútbol, 11 contra 11, donde se hace un volumen corto de 30 minutos y eso nos da a nosotros una unidad de carga de 13,5 al día. Acá tenemos un resumen de toda la semana y nosotros podemos cuantificar un volumen de unidades de carga semanal de 55,7, lo que está bastante bien para un microciclo competitivo. Si nosotros vamos nuevamente a nuestra estructura, podemos ver que respetamos todas las curvas de entrenamiento, sobre todo la intensidad y la del bloque de temporada, porque si tú te fijas, el día martes la curva de intensidad estaba algo baja y vamos a nuestro cálculo de la unidad de carga y vamos a marcar en rojo que fue el día más bajo que tuvimos en cuanto a intensidad. Pero a medida que nosotros vamos aumentando la intensidad y vamos avanzando en la semana, vemos que sube el valor de unidades de carga total, ¿ya? Llegando al día más alto el día jueves. Y si tú te fijas, la curva de intensidad, su punto más alto lo encuentra el día jueves. El viernes tiende a bajar un poco, cosa que es normal porque recordemos que el partido se encuentra muy cerca, pero aún así sigue siendo alto, por lo tanto se mantienen en altos índices de intensidad. Espero que te haya gustado, muchas gracias por preferir mi canal, espero que te suscribas, pronto estaremos subiendo mucho más material.